grabar en la computadora? Ajá, tú dile que sí. Ok, Muy ahí bien, está. excelente. Pues ya empezó la grabación. Les doy a todas las buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Son las 6:16. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Estamos estudiando el libro Distintos por Diseño del pastor John MacArthur. Pues antes que cualquier otra cosa, vamos a orar para encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día por todo lo que nos das. Gracias porque podemos confiar en ti, que tú estás en control de cada detalle. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia en nuestras vidas es real, es tangible, podemos sentirla, podemos verla. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre eres bueno, obras a favor de tus hijos, Señor, y cada situación que estamos viviendo de forma constante está en tus manos, Señor. Agradecemos porque podemos confiar en ti, porque en tu palabra podemos entender todo lo que tú eres. En tu palabra podemos conocerte y darnos cuenta que eres enteramente confiable. Eres perfecto, eres santo, eres eterno, nunca cambias, eres omnipresente. Todo el tiempo estás con nosotros, nos miras con misericordia y nos has dado salvación. ¿Qué más podemos pedir? Agradecemos por esta bendición, Señor, y en esta hora queremos darte gracias por la oportunidad de regresar a este taller de lectura, Señor. Tú sabes que ha habido muchos movimientos con este libro, pero nosotros hemos estado aprendiendo, hemos estado creciendo a través de él. Rogamos que en esta hora, en este regreso con la tercera parte del libro, seas tú guiándonos, Señor, para seguir aprendiendo y que nuestras mentes y corazones sean moldeados. Que seas tú obrando a través de cada una de nosotras en las áreas donde debemos ser moldeadas para que seas tú guiándonos, Señor, a reflejar a tu Hijo Jesucristo delante de toda aquella persona que no te conoce. Agradecemos muchísimo que eres tú quien nos bendice y nos guía, nos ayuda siempre. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, para estudiar este tema que no compete a la mujer, que le compete al varón. Y ahorita que lo desarrollemos, Señor, pues sé tú hablándonos, Padre, porque nosotras como damas tenemos varones a nuestro alrededor. Tenemos esposo, hijos, pastor, gente que está a nuestro alrededor, Señor, que requieren saber estos conceptos y que en un momento dado, Señor, también necesitan aplicarlos a sus vidas, así como también cuando nos toque a nosotras como damas, aplicarlo a nuestra vida, Señor. Gracias por la oportunidad de poder estudiarlo. Gracias por la oportunidad de poder saber lo que tu palabra nos enseña. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermana Adriana, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Pues Gracias, hermana, gracias. estamos en el capítulo 6 de nuestro libro Distintos por Diseño. Si tienen su libro ahí a la mano, las invito a que vayan por favor al contenido, al inicio del libro. Vamos a hablar tantitito de cuál es como un chiqui resumen de todo lo que hemos visto. Yo no puedo resumir todo lo que mis hermanas ya han sido usadas por el Señor para poder enseñar los temas. Pero si se dan cuenta, en nuestro libro en general está cubierto o dividido en tres partes. La primera parte, bueno, la introducción, ¿no? Luego la primera parte es el ataque contra el diseño de Dios. Estuvimos hablando de básicamente en lo que el Señor hizo en la palabra, lo que dejó escrito para nosotros, para que podamos entender qué es la verdad de lo que Él quiere en esta creación perfecta que Él hizo. La realidad es de que estamos inundados en el pecado, como lo viene describiendo Génesis 3, y Génesis 3 nos enseña que efectivamente el hombre cayó en pecado. Bueno, el hombre y la mujer, las primeras personas, cayeron en pecado, y de ahí pues a todos nos tocó. Nadie de aquí puede levantar la mano diciendo que no es pecadora. Entonces, todas nosotras hemos pecado, tristemente, y ese es el ataque de Satanás contra el diseño de Dios. Todo eso ya lo vimos en el capítulo 1 y 2. Después entramos en la segunda parte, en donde habla del diseño de Dios para el matrimonio. Como ustedes saben, cuando el Señor creó todas las cosas, hizo al hombre, se dio cuenta que no era bueno que estuviera solo, porque no había una ayuda correcta para él, y diseñó a la mujer. Entonces, si nos damos cuenta,
El hecho de que el Señor haya creado a un género femenino, un género masculino, no es nada más para dejarlos ahí, sino porque Él los unió. Entonces el Señor instituyó el matrimonio. Nosotros nos podemos dar cuenta en la palabra de Dios que el Señor instituye el matrimonio y que a través del matrimonio podremos aprender qué es lo que Dios pretendía, cuál era el objetivo. Entonces, en toda esta segunda parte hablamos el diseño de Dios para el matrimonio, qué es lo que Dios quiere, cómo debe de ser el hombre y cómo debe de ser la mujer. Entonces, toda esa segunda parte ya la hablamos. Y por último, entramos a nuestra tercera parte, que es la parte final de nuestro libro, que es lo que vamos a cerrar al inicio de este año, hablando del diseño de Dios para la iglesia, porque no solamente fue que el Señor nos haya creado y nos haya puesto en este lugar, que de por sí es maravilloso porque es perfecto, porque Él lo diseñó de manera perfecta, inundado en el pecado donde vivimos nosotros, tristemente, y también el Señor instituyó algo por medio de Jesucristo, que Él instituyó la iglesia. Entonces, la iglesia es un lugar importante porque es el lugar en donde nos congregamos para aprender la palabra de Dios. Entonces, en esta tercera parte lo que vamos a hablar es cómo encaja el diseño divino de una mujer y cómo encaja el diseño divino de un varón para poder poner sus dones al servicio de la iglesia. Entonces, aquí vemos nosotros que son 4 capítulos, si ustedes pueden ver ahí en su contenido, en donde vamos a hablar lo que es el llamado del hombre, el llamado de la mujer, que es el servicio, y para qué estamos llamados, que es la parte del cierre. O sea, estamos por la causa del reino, es decir, por la causa principal por la cual cada uno de nosotros fuimos llamados, que es llamar a otros a reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, prácticamente eso es el contenido final de nuestra tercera parte y el día de hoy, si Dios lo permite, empezamos con el capítulo 6. Entonces, si se dan cuenta, ahí en la página 105 arrancamos el capítulo 6, que es los hombres que dirigen la iglesia. Y bueno, enteramente uno podría llegar a pensar, bueno, este capítulo no me corresponde, yo no soy varón, lo vamos a saltar. Pero es importante, hermanas, porque en el caso de todas las que estamos aquí, menos mi hermana Adriana, estamos casadas. Entonces convivimos con un varón. Yo no digo que mi hermana Adriana no conviva, sí, muy seguramente ella también convive con varones, más no como esposa. Pero ¿por qué es tan importante pues este rol que tiene el varón de manera específica en la iglesia? Porque ellos son los que dirigen la iglesia, no las mujeres. Ahorita vamos a empezar a adentrarnos un poco más, pero es importante que nosotras podamos considerar aprender cuál es ese llamado para los varones específicamente hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque todas tenemos un pastor de entrada. Si yo voy a una iglesia, si yo estoy congregándome como el Señor me manda, en una iglesia local, ya sea grande, pequeña, que tenga más de 100 miembros, o como en el caso de la iglesia donde va mi hermana Mari y mi hermana Rebe, con una antigüedad de más de 100 años, o sea, yo no, sí, ¿son más de 100 años o dije mal? Mi hermana Marisela, acaba de ser 80, 90. 54, hermana. 54. Gracias por la aclaración. Pero he conocido iglesias que son así, o sea, de una generación y generación y generación, y tú dices, wow, o que encuentras hermanos de más de 90 años. Me tocó ir a una iglesia, conocí una iglesia donde estaban festejando una hermana que estaba cumpliendo 90 y tantos años y que desde bien joven había llevado a sus hijos y ahora sus hijos llevan a sus hijos. Entonces son generaciones y generaciones. Entonces, si bien los seres humanos y los hombres no van a durar tantos años en el pastorado, es importante que conozcamos que en el momento en el que nos encontramos actualmente, nuestros pastores nos necesitan. Entonces, si no abrimos los ojos y nos damos cuenta de eso es muy importante, porque ese es el encargo que Dios le dio al varón. Y entonces, con esa pequeña introducción, vamos a empezar a hablar sobre el capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6 al principio nos está mencionando al pastor MacArthur una de las situaciones que él vivió mientras vivió joven, mientras estuvo caminando aquí de este lado del sol. Él dice que si él fuera a escoger una iglesia al azar en una zona cercana, por ejemplo, si viniéramos aquí a Hidalgo, si vieron ustedes conmigo, entonces buscamos en un listado, a lo mejor en internet, en Facebook,
algunas iglesias que se están promoviendo o diciendo que tienen una reunión, y si agarráramos una así al azar, dice el pastor MacArthur, que probablemente vamos a encontrar mujeres dirigiendo los servicios, ¿no? Entonces viene ahí una serie de datos duros en donde habla de porcentajes, en donde dice de probabilidades, en donde podamos llegar a encontrar a mujeres dirigiendo el culto de adoración. Dice ahí, ya sea leyendo las escrituras, ya sea dirigiendo el culto o predicando un sermón, y tú puedes decir, ¿y cuál es el problema? El problema es que hay un diseño. El problema es que cada uno de nosotras, wow, creo que ya me quedé congelada. O ustedes están congeladas. A ver, espera un No, no, momento. todo bien. ¿No? Buenas Digo igual, tardes. es que yo las vi congeladas y yo dije, bueno, si me Es que nos escucharon bien, quedamos pues, impactadas. o sea, no, hermanas, tachen, no pueden predicar. No, el punto aquí es esto, o sea, de verdad, la situación es de que hay un orden y aquí muchas personas pueden llegar a pensar algo como, pero ¿por qué Dios es un machista? Todo eso lo estuvimos leyendo. Dios es un machista, no le importa a la mujer, a lo mejor se equivocó, o Pablo era un machista, por ahí encontré un meme padrísimo, si lo vuelvo a encontrar se los voy a mandar en donde me dio mucha risa. Está Eva caminando en el huerto del Edén, está la serpiente y le está hablando la serpiente, ¿no? Entonces la serpiente le dice, tú sí puedes, algo así, ¿no? Tú sí puedes predicar. Y ella dice, no, yo no puedo predicar. ¿Quién te dijo eso, Pablo? Ah, es que Pablo es un machista. Entonces, no, no se trata de eso. No se trata de delegar una responsabilidad o de quitarle una responsabilidad a alguien. Es el diseño de Dios. Entonces, inmediatamente que nosotras nos adentramos a estudiar este capítulo 6, si tenemos eso en mente, hermanas, bajemos un poquito nuestra expectativa y pensemos, ¿en realidad se trata de sobajar a Maggie? ¿O en realidad se trata de que Rebe no saque sus dones? No, se trata de cumplir el diseño que Dios tiene para el varón y el diseño que Dios tiene para la mujer en la iglesia, porque también aparte sabemos que tenemos un rol en casa, que es lo que ya estuvimos estudiando en las partes pasadas. Entonces, los varones son llamados a dirección. Entonces, viene aquí unos comentarios del libro, en donde hay un libro que se llama Megatendencias para Mujeres y que están, dice ahí, les voy a leer, pero está en la página 105, dice, las mujeres a finales del siglo XX están revolucionando la institución más sexista de la historia, la religión organizada. Derrumbando milenios de tradición, están desafiando las autoridades, reinterpretando la Biblia, creando sus propios servicios, inundando seminarios, consiguiendo el derecho de ordenación, pugnando el lenguaje sexista en la liturgia, reintegrando valores femeninos, asumiendo posiciones de liderazgo, etcétera. Yo leo esto y a mí me da cosa, me da, siento feo, porque ¿por qué usurpar un lugar que no te toca? ¿Por qué tomar un rol que no te corresponde? Si tú en no sé, ni voy a pedir que levante la mano absolutamente nadie, si en algún momento llegaste a tener un pensamiento de por qué yo no, o por qué mi prima que sí tiene el don de enseñar, por qué ella no enseña, si llegaron a tener ese pensamiento, hermanas, bajémosle tres rayitas y sometámonos a lo que dice la palabra de Dios, porque nosotras no podemos venir a revolucionar nada. No tenemos que revolucionar un área que Dios no nos mandó a revolucionar. Entonces, es importante reconocer esto. Después ahí en la página 106 vienen otros datos duros sobre porcentajes de ministros de iglesias y denominaciones, como en el caso de los metodistas, en donde están dando oportunidad a las mujeres a tomar estos papeles que no les corresponden. Mi esposo es egresado del seminario, él estudió en el seminario del pastor MacArthur. Él estudió el primer diplomado, hay varias niveles de estudio con la institución del pastor MacArthur, que es ay, ¿cómo se llama esta escuela? Bueno, ahorita recuerdo el nombre. Pero esos niveles de estudio van encaminados a ayudar a los varones
a poder cubrir los requisitos como ministros de culto. Creo que otra vez me quedé congelada, pero no, ¿verdad? Que las veo congeladas, pero bueno. En este caso de este instituto, el instituto da la oportunidad a las damas de poder tomar el primer nivel. Después del primer nivel, las damas ya no pueden ingresar. Entonces, uno puede llegar a pensar, no, pero ¿por qué? O sea, yo también tengo derecho. No, tienes derecho a tener un panorama general de las escrituras. De hecho, todas deberíamos tenerlo. Si tendríamos la oportunidad de entrar y estudiar, sería algo muy bueno. Pero por parte del instituto cuidan la doctrina, cuidan a la dama para que la dama no se ponga una corona que no le corresponde. Y temas más avanzados o diplomados que sigan en un momento dado para seguir avanzando en los estudios, ¿para qué le damos a la dama más armas para pensar que puede tomar un lugar que no le corresponde? ¿Sí me explico? O sea, realmente este instituto lo que hace es proteger a la mujer. Si bien puedes tomar el primer nivel, como en el caso de mi esposo, que terminó sus 2 años y se graduó de esa forma, pues está bien. Y si eres dama y lo puedes hacer, está bien. Y inclusive cuando me tocó ir a la graduación, había damas, pero seguir avanzando en algo donde ya no te corresponde, por ejemplo, predicación expositiva, ¿por qué? Pues porque no vas a predicar en la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, es un mecanismo también de protección. Entonces, vienen aquí varios datos. Entonces, hablan de que hay iglesias y denominaciones en donde le están dando a la mujer un porcentaje mayor de poder tener presencia en la iglesia. Y eso es erróneo. Entonces, ahí viene un dato, por ejemplo, en la página 106, si lo quieren buscar, dice en 1987 las mujeres representaban menos del 10% de los ministros, pero en los años siguientes el porcentaje alcanzará la sorprendente cantidad del 25 al 30%. O sea, se espera o se estima que esto siga aumentando, aumentando el error de fomentar en la mujer que deban de tomar estos lugares que no les corresponde. Ahora bien, si por parte de mi iglesia yo observo que no cuidan esto, pues entonces yo me tengo que poner a orar y yo tengo que acercarme a hablar con el pastor porque es una protección, hermanas. La Biblia dice que no nos toca y no tenemos que ponerle cosas adicionales a donde dice que no nos toca. Entonces, bueno, se espera que esta situación siga creciendo. Pues aparte de las estadísticas, también pues se mete esta situación de la teología feminista, en donde se enseña que Dios no es masculino, o sea, simple y sencillamente, las mujeres que se les ha dado la oportunidad y que han querido controlar la relación que no les corresponde, han venido haciendo estos cambios. No sé si recuerdan recientemente cuando, no nos vamos a meter con política ni nada, solamente es una mención, cuando el presidente Donald Trump tomó la presidencia actual en los Estados Unidos, lo invitaron a una reunión en una iglesia, si no me recuerdo, era metodista, y estaba una mujer predicando y se le fue en la enseñanza contra él, porque para Trump nada más existen dos géneros, porque para Trump el aborto, todas estas cosas, ¿no? Que sabemos que eso es lo correcto, ¿no? Pero en todo el mundo, sabemos que todo el mundo está peleando que hay género fluido y más y menos y todas esas cosas, ¿no? Y esa mujer en esa iglesia, donde se supone que se enseña algo sano, era una dama vestida de sacerdote, hablando y echándole a este presidente, ¿no? No vamos a entrar al detalle si es bueno, si es malo, nada de esas cosas, pero yo me refiero al hecho, a la situación real en donde efectivamente sucedió esto. Si consigo el video, se los voy a compartir, nada más para que vean la actitud de esta mujer hablando y defendiendo a LGBT, a las mujeres que abortan, etcétera, etcétera. Entonces, es triste tener que ver a una dama que se cree varón, que en un momento dado desea tomar un puesto que no le corresponde. Entonces, nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos para, en primer lugar, analizarnos a nosotras mismas si anhelamos, espero en Dios que no, anhelamos tener un puesto como ese, si deseamos en un momento dado revocar, porque tengo yo todos los
pues todos los dones y todos los talentos como para predicar mejor que mi pastor. O sea, realmente es todo un conjunto de situaciones pecaminosas en la mente de cada una de nosotras que nos puede llevar completamente al lado contrario donde Dios no nos está llamando. Entonces, tomando todas estas situaciones que están pasando en la actualidad, en la página 107, en la parte superior, dice lo siguiente, y sobre esto quiero que comentemos una pregunta. Dice, lo que está en juego hoy es el perfecto diseño de Dios para su iglesia, un diseño que refleja el principio de autoridad y sumisión operativos tanto de la sociedad como en la familia. Aunque no se discute la igualdad de hombre y mujer como creyentes en Cristo, Dios específicamente llama a hombres cualificados para guiar la iglesia. Entonces, si se dan cuenta, no se trata de ver, de comparar los dones de la hermana Mari contra los dones de su pastor o los dones de Rebe contra los dones de su esposo para ver quién es mejor. No, es el orden que Dios ya estableció. Ajá, sabemos, por ejemplo, que los varones, como ya lo estuvimos viendo en las sesiones pasadas, pues son los sacerdotes de su casa. Ellos son los que tienen que dirigir. Por ejemplo, en el caso de Rebe, en mi caso, en el caso de Maggie, es el esposo el que, a ver, ven Maggie, vamos a orar. O ven Maggie, vamos a leer o con mi hermana Marisela, con Fabi. Ese es el rol del varón. Entonces, ese es el mismo rol que que el Señor está llamando para los varones. Entonces, si checan ahí en la página 182 tenemos nuestra guía, eh, donde vienen algunas preguntas que podemos contestar entre todas. Y viene para una pregunta donde dice para comenzar. Suponga que usted va a un estudio bíblico donde hay tanto hombres como mujeres, que una mujer regularmente dirige el tiempo de oración. ¿Cómo respondería? ¿Qué opinión se formaría con respecto al liderazgo del estudio bíblico? ¿Alguien me quisiera comentar algo? Eh, ¿Historias del primo de un amigo también se valen? O si les ha pasado alguna situación así, también se vale. ¿Alguien quisiera comentar algo? No necesitamos nombres, ¿eh? ¿Alguien quisiera comentar qué harías tú si en un momento dado, en un grupo mixto, son las mujeres quienes están tomando la batuta o la manera de dirigir las cosas? ¿Alguien quisiera comentar algo? Nadie. Siempre son los varones. Hermana María, adelante. Sí, mi hermana, creo que es algo con lo que últimamente la palabra de Dios es bien clara cuando dice que por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Realmente, yo en lo personal, muchas de estas cosas que estamos viendo en el libro, yo lo desconocía. Ajá. Y yo era una de las que apoyaba y por qué no, Pablo es misógino, porque yo sí era una de esas personas porque decía, tenemos la cualidad, tanto los hombres como las mujeres, sin embargo, como lo estamos viendo, ese no es el diseño de Dios para nosotras. Después de que Ujú, también estudiamos el libro de una mujer conforme al corazón de Dios, que habla sobre el sometimiento, qué trabajo nos da, porque verdaderamente no, ese es algo que nos da muchísimo trabajo el someternos, porque de ujú, principio, creo que incluso de cuando estamos en el vientre nos enseñan a no dejarnos. No te dejes, tú estás por encima, no dejes que te pisoteen. Entonces el mundo lo toma de otra manera diferente a como lo toma Pablo. Y como lo mencionamos, como lo ujú, mencionaba en el principio, es por protección de nosotras. Cuando nosotros vemos esas situaciones que son para protegernos nosotras, entonces ya vamos, cuando menos poniéndolo en la mesa de la duda, ¿no? ¿Sí será? Sí, sí será. ujú, Pero ya cuando uno se va adentrando en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia, entonces como que uno ya va tomando otras situaciones. En Príncipe de Paz sí nos está dando un poquito de trabajo, porque pues mi iglesia tiene más de 50 años, entonces todavía estamos en esa situación son las dos luchitas, ¿no? El varón, pero también la mujer. Él puede, pero también ella. ¿Por qué no lo hace? Si no lo hace el varón, entonces que lo haga la mujer. Y entonces, de alguna manera queremos estar sobre algunas situaciones.
Pero más que nada, yo creo que es una situación de soberbia, es una situación de orgullo de decir, yo también puedo y lo sé hacer. Entonces, es algo con lo que estamos trabajando, es algo con lo que estamos trabajando, es algo con lo que personalmente deberíamos de trabajar, esta situación de la sumisión, esta situación de conocer cuál es el diseño de Dios, es esta situación de verlo. Este, eh, Hace de un tiempo para acá, este, invitaban a algunas mujeres a predicar, ya no lo hacen. Los líderes, el pastor, ya no ocupan el púlpito. Ahora que el pastor se fue de vacaciones, que estuvo enfermo, no suben las mujeres. Entonces se busca un hermano anciano o diácono que predique, pero ya no suben las mujeres. Cuando es el tiempo de oración, ajá, procuramos que sean grupos de mujeres. Ujú. Que sea grupos de mujeres y que los hombres intervengan, pero que también hagan grupos de varones. Ujú. Que los dos, en su género, participen. Pero sí es algo que nos está costando trabajo, hermana. Realmente, primero, la obediencia y el sometimiento nos está dando trabajo, y en lo cual estamos viendo. Entonces, probablemente le puedo contestar a su pregunta que de un tiempo para acá no lo hacemos porque solamente cuando se trata de oración somos grupos de mujeres o grupos de varones. Y si es en general, procura dirigirlo el siervo de Dios, el pastor. Pero sí es algo Ujú. con lo que está la iglesia trabajando, ¿eh? Que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Ok. Fíjese, yo Incluso, no imaginaba eso. sí, sí, incluso, Ujú. hermana, en la congregación tenemos esposas de pastores, bueno, ya casi nada más están dos parejas, donde el varón estudió el seminario, la mujer también, y que esto le está dando trabajo, hermana, ¿eh? El no subir al púlpito, el no predicar, el no abarcar esto, sí le ha dado trabajo incluso a una pareja que dejó de ir a la iglesia. Ajá. Precisamente porque ha costado trabajo la sumisión. Ajá. Ujú. Sí está Ok. costando un poquito de trabajo. Ujú. A ver, déjame ver si entendí, porque de repente se me cortaba la hermana María. Sí, No sé sí, si sí. pasó con todo, o fue el internet, o soy yo. No, no se Ajá. cortó. Ok, a mí se me cortaba de repente. Déjame ver si entendí. O sea, ¿ha habido momentos o hubo momentos en el pasado en donde las damas pasaban a predicar? Sí, sí, Ok. Y actualmente están erradicando esa parte. sí, Ajá. Y ha costado trabajo. sí, Ok. Y entendí al final, corríjame, que la esposa de un pastor le está costando trabajo no subir a hablar. sí, sí. Ok, ok, ok. Entonces, era normal, por llamarlo de alguna manera, en su congregación, permitir que durante el culto una mujer subiera. Ujú. Sí, Ok, eso es complejo. Qué bueno que están haciendo cambios. O sea, sí. realmente, como lo mencionaba al inicio, o sea, no se trata de ver, por ejemplo, mencionaba de Rebe con su esposo, ¿no? No se trata de ver si Rebe es mejor porque ella es maestra y tiene la capacidad y su esposo no. O sea, no se trata de cualidades, se trata del diseño de Dios. Así es. Entonces, por más de que en un momento dado, suponiendo que a lo mejor Rebe es mejor exponiendo un tema, por poner un ejemplo, no se trata de que entonces ponemos a Rebe y a su esposo, no, sino más bien se trata de el diseño es él, si Dios lo ha llamado a él, porque ahorita vamos a ver toda esta parte porque es un llamado, si Dios ya lo llamó a él, yo como esposa ahora sí que yo como esposa, yo me hago a un lado, porque el llamado es personal. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque efectivamente es un llamado para el varón. Nosotras, como la hermana Mari bien lo mencionó hace un momento, o sea, es algo de yo por qué, yo sí puedo, yo sí tengo los dones, háganse a un lado. Más que nada es esa parte. ¿Iba a decir algo más, hermana Mari?
Sí, Porque, y le ajá, comentaba, ujú, esta pareja se conoció en el seminario, se conocieron, los dos se egresaron del seminario. Ajá. Y ujú, entonces yo veía esta relación, el sometimiento del varón hacia ella. Sí, sí, ajá, sí, el sometimiento del varón hacia ella. ok, ujú, El yo sí puedo y lo estudié y lo puedo hacer y puedo ocupar ese lugar. Ajá. ujú, Entonces, es a lo que me refiero. Incluso egresadas del seminario salen con ujú. esta distorsión del diseño Sí, divino. sí, y Ajá. ahorita voy a mencionar eso Sí, porque ese es sí. un tema bien importante. Ajá. Nada más, hermana. Ok, gracias, Maggie, adelante. Pues mira, muchas veces, bueno, comparto lo que dice la hermana Mari, ¿no? Muchas veces es el orgullo, o la mayoría más bien de las veces, pero en otras, y yo lo veo en una iglesia que asistía con mi mami, bueno, ella todavía sigue asistiendo, pero ahí el pastor las prepara para predicar. Él les enseña, él da instituto y él las pone. ¿No? Entonces Algo. esa fue una de las controversias que yo tuve cuando empecé a asistir con mi mamá, porque decía, bueno, ¿y por qué? O sea, la Ujú, mujer, ¿no? Y lejos a lo mejor de orientarte de acuerdo al diseño que Dios hizo, tanto para el varón como para uno, te alimentan la ola que estamos viendo en el mundo, ¿no? Que tú ujú. eres mujer, que tú puedes, que eres igual que el hombre. Y no, no somos iguales en cuestión del diseño que Dios nos ha dado. A lo mejor en valor para Dios, sí, en amor Ni hacia Dios, físicamente sí. somos iguales. Exacto. Entonces tenemos un diseño distinto. Y te digo, muchas veces no es a lo mejor el orgullo, sino que así te preparan y pues tú crees, al que te está pastoreando le crees y te van. Y por ejemplo, ahí en la iglesia, pues te digo, predican las mujeres, dirigen las mujeres, los cantos, ofrendas, la predicación, la oración la dan las mujeres. Wow. Entonces sí Ujú. es ahora sí que ¿cómo se dice? La escuela, ¿no? Que te dé el pastor, y muchas veces uno no lo entiendes, no lo analizas o te cierras a eso que él te está diciendo porque tú le crees. ¿No? Entonces Sí. ahí te digo que a mí me ha costado en cuestión de con mi mami, y luego hasta ella luego se enoja porque dice, no, mami, es que el diseño, no, 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 es que no es malo que la mujer enseñe, ah, ok, bueno, y ya para evitar problemas, pues ya mejor yo la dejaba, ¿no? Pero muchas veces así te prepara tu pastor, y ahí, ¿qué haces? No, pues te vas con la corriente, como bien dices. Aquí Ajá. hay una situación que quiero mencionar. Como les comentaba, cuando mi esposo estuvo estudiando y que terminó este diplomado del seminario del pastor MacArthur, es el Master Seminary, ya me acordé. El Master Seminary es el que está en los Estados Unidos y aquí en México hay una extensión del Masters. Bueno, la situación viene de la siguiente manera, y eso grábenselo, hermanas. El seminario no gradúa pastores. Ningún seminario gradúa pastores. Creo que tengo problemas con mi internet, ya se me quedaron congeladas y no las veo en movimiento. Sí te Hola, escuchamos y te hola. vemos, Moni, bien, bien, bien. ¿Verdad? Entonces es Sí. mi internet. Bueno, así como dijo la hermana Marcial, nos quedamos así. El Yo creo seminario no que se te gradúa congela pastores. la imagen, Moni, pero tú sigue hablando porque sí te vemos y Ok, te muy bien. escuchamos. Bueno, gracias. El seminario no gradúa pastores, hermanas. El seminario nada más es para que tú aprendas las verdades de la palabra de Dios. Hay muchos seminarios y si ustedes han investigado en algún momento, hay seminarios interdenominacionales, es decir, que meten de chile, mole y pozole. Y ahí pues, te graduaste y te gradúan como pastor. Perdónenme, por Dios, el seminario no gradúa pastores, porque el llamado al pastorado es un llamado personal por parte del Señor al varón y lo instruye y lo cualifica para cumplir el llamado. Y es para varones. Ahorita vamos a ver lo que dice la escritura, ¿no? Es para varones. Entonces, la hermana Mari, por ejemplo, menciona, esta pareja se conoció en el seminario. Está bien,
está bien que esta dama haya aprendido, pero viene con esa distorsión en la cabeza de que yo me gradué como pastora. Yo conocí otra pareja en otro tiempo, ambos igual se conocieron en el seminario, fueron al seminario, no sé qué, y la actitud de ella era de, puf, o sea, a mí nadie me llega, yo soy la que más sé, y o sea, refiriéndose a su esposo, hace lo que yo digo, y sabe menos que yo. Y él era el pastor. O sea, es una cosa triste. Se ve horrible. Se ve horrible, ¿por qué? Porque es la actitud de soberbia, pónganle el título que ustedes quieran, por parte de la dama, y el sometimiento y el sobajamiento por parte del varón de ella como dama a su propio esposo, ¿sí? Entonces, es horrible. Está en contra del diseño. Tengo una manita levantada. Fabi. Sí, Moni, gracias. Sí, mira, yo creo que es muy bueno que como mujeres nos preparemos, conozcamos la palabra de Dios, digo, por nosotras mismas y por la gente también que nos rodea, ¿no? Porque pues se nos acercan a lo largo de nuestra vida, pues se nos acercan muchas personas o hay muchas situaciones donde pues bueno, no donde en todo se requiere Dios, ¿no? Pero entonces más bien yo creo que aquí el punto o de lo que estamos hablando es del corazón, de soberbia y de la posición, ¿no? O sea, la posición de quererlo hacer eh, hacia hombres y nosotras creo que como mujeres podemos servir mucho con las mismas mujeres, ¿no? A lo mejor en una posición más en privado, no me gustaría decirlo en oculto, ¿no? Sino más bien más en privado, más una consejería de uno a uno o en un grupo de mujeres. Creo que el problema es cuando se quiere hacer ante la congregación, ante los ojos de varones y de mujeres, y que a lo mejor puede haber también un sentido oculto de querer brillar o sobresalir Ujú. sobre los varones que nosotros estamos bajo pues bajo su protección, ¿no? Bajo su cuidado. Entonces, nosotros como mujeres, o sea, qué bueno que nos preparemos, pero prepararnos para servir en el lugar que nos corresponde. Ese creo que Correcto. es el punto. Sí, Ujú. gracias. Sí, gracias Fabi por comentar esto y vamos a ver cuál es el llamado para nosotras. Pero ese es otro capítulo. Ahorita estamos hablando de los varones, entonces sí también tenemos una manera de hacerlo. O sea, no porque tú tengas una experiencia, o sea, tú puedes ir y contar tu testimonio, por ejemplo, no sé si han ido a reuniones en donde se cuenta testimonio, se comparte el evangelio, y si es una mujer y que hay puras mujeres, está bien. Si tenemos un estudio, por ejemplo, ahorita aquí que estamos puras mujeres. Está bien que ore la hermana Adriana o que Rebe ore por los pastores. Está bien, pero hay un orden. Y Fabi mencionaba algo que es real, o sea, enfrente de la congregación es otra cosa. Es otro diseño distinto que no nos corresponde. Entonces, bueno, regresando, ahorita vamos a dejar de por una pausa estas preguntas, porque viene otra pregunta. Dice que si ha tenido alguna vez algún desacuerdo con alguien en el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo fue resuelto el desacuerdo finalmente? ¿Qué impresiones positivas o negativas dicha situación dejó en usted? Entonces, por ejemplo, Maggie menciona lo que le tocó ver, ¿no? En la iglesia donde iba con su mamá. O sea, tristemente, los mismos varones no hacen una protección adecuada para las mujeres. A mí me tocó conocer una hermana que llegó a una iglesia, ya no está en la iglesia donde estábamos nosotros, pero ella se graduó igual de un seminario y ella estaba lista para predicar. Y el hermano o sea, el hermano que era el director de ese seminario, le dijo que ella era una pastora. Entonces ella llegó a la iglesia y se presentó como una pastora. Entonces así como que, ah, caramba, o sea, no, perdóname. O sea, ubiquémonos en lo que dice la escritura, ubiquemos cuál es el lugar que nos corresponde dentro de la iglesia. Eso, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? No tengo aquí, 6 mujeres feministas que van a pelear y van a luchar por predicar en la iglesia, ¿verdad? Espero que no. Si no, Dios las va a convencer. Entonces,
En la página 107 nuevamente dice, las mujeres tienen oportunidades singulares para servir en la iglesia y en muchos aspectos contribuyen con su calor y su profundidad, pero el diseño básico de Dios para el liderazgo de la iglesia es que los hombres ejerzan la autoridad. Para ver cómo su plan para la función de hombres y mujeres en la iglesia toma cuerpo, necesitamos acudir al Nuevo Testamento. Un texto verdaderamente definitivo aparece en la primera carta de Pablo a Timoteo. Toda carta se centra en establecer el criterio de Dios para el orden de la vida de la iglesia. Entonces, si tienen su Biblia, yo las quiero invitar, por favor, a que todas tomemos nuestra Biblia y busquemos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 10. Entonces, en la carta de Pablo a Timoteo, cuando le habla y le da recomendaciones, porque Timoteo fue nombrado, fue dejado como ministro encargado de una de las muchas iglesias que Pablo estuvo predicando, deja estos requisitos. ¿Por qué es tan necesario que tengamos que encontrar en la palabra de Dios este tipo de cosas, hermanas? Porque apenas estaba estableciendo la iglesia. Recordemos que Pablo era un misionero que anduvo por todos lados predicando a los gentiles lo que era la verdad del evangelio. Sí, también estuvo hablando con judíos y ustedes saben que lo apedrearon y lo corretearon y lo encarcelaron y le dieron de varazos. Entonces el punto aquí es de que Dios instruyó y habló a través de su Santo Espíritu, inspirando a Pablo para escribir esta carta. ¿Por qué? Porque era necesario tener un orden, porque era necesario que las cosas se hicieran bien, porque Dios así lo estableció. Entonces le quiero pedir a mi hermana Adriana, ¿quiere leer, por favor, hermana? Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 10, por favor. Dice los líderes de la iglesia. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta Ujú, razón, un líder de la iglesia debe de ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe de tener la capacidad de enseñar. No ujú, debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. ujú, Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma ujú, manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasa el examen, entonces que sirvan como diáconos. ok. ¿Qué versión es su Biblia, hermana? Nueva traducción viviente. Gracias, hermana. Pues si nos damos cuenta, ahorita nuestra hermana Adriana nos acaba de comentar lo que es la lectura de 1 Timoteo 3, 1 al 10, que son los requisitos para los obispos, o pastores, exactamente lo mismo. Entonces, realmente aquí empezamos a ver una serie de características. Ojo, no aplican a las damas, aplican a los varones, ajá, nuevamente ubicándonos en el lugar que nos corresponde, pero tenemos que observar que estas cosas, estas características que están aquí, no hablan de un Superman, no hablan de un hombre perfecto, no hablan de un hombre maravilloso que jamás ha pecado, porque eso es una mentira. Hablan de características deseables para todas las personas que están caminando con Dios. Maggie, ¿ibas a decir algo? Ah, ¿qué es lo deseable? Nosotros como seres humanos, como hijos salvados por medio de la sangre de Cristo, tenemos cosas deseables, ¿no? El Señor desea cosas para nosotros mismos,
Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo rápido de cosas que Dios desea para mi propia vida? Santidad. Hermana Mari. Santidad, Pues, otra, restauración. restauración, otra, cosas que el Señor desea que yo cumpla en mi vida. Hermana Adriana, eh, Oremos sin cesar. orar sin cesar, muy bien, Rebe, Que cada día nos parezcamos más a Cristo. que nos parezcamos a Cristo, o sea, que caminemos en santidad. Bien, son cosas deseables. Entonces, si yo veo aquí en 1 Timoteo 3, del 1 al 10, que es lo que nos acaba de leer mi hermana Adriana, son características deseables necesarias en el caso de los varones que van a tomar un puesto de liderazgo en una congregación. Entonces, estos son requisitos. No tengo que someterme yo, mujer, a estos requisitos porque no me corresponde. ¿Sale? Y ahorita los vamos a ir empezando a analizar. No me corresponde en primera porque no es mi llamado, en segunda porque no soy varón. Ujú. Hay requisitos para las mujeres, vamos a verlo más adelante. Este es un capítulo específico de varones, pero ¿por qué es necesario también conocerlo? Porque, o sea, si yo soy casada, no quiero hablar de mi ejemplo porque, o sea, mi esposo fue pastor y acaba de renunciar al pastorado, pero si yo soy casada, por ejemplo, en el caso de María, en el caso de la hermana María, en el caso de Rebe, en el caso de Fabi, son cosas deseables para tu propio esposo. ¿Tú desearías que tu esposo sea amable, que sea apacible, que no sea avaro, que gobierne su casa? ¿O no lo desearían, mujeres? Claro que sí, claro que sí. Entonces, esto es algo, son los requisitos que todo varón desea o debe de cumplir. ¿Sí me explico? No solamente para que sea nombrado pastor, no, olvídense de eso, sino para que pueda tener en orden su casa. ¿Por qué? Porque esto es lo que manda Dios. ¿Sí me explico? Entonces, a partir de aquí, yo como esposa, puedo agarrar y empezar a orar. Por ejemplo, Rebe puede decir, Señor, nosotros todavía no tenemos hijos, pero yo te pido que mi esposo pueda gobernar bien su casa. Que cuando tengamos hijos, nuestros hijos se sujeten con honestidad. ¿Sí me explico? Adriana dice, bueno, yo no tengo esposo, pero yo puedo agarrar y decir, bueno, Señor, yo tengo un pastor y se llama así, y yo te pido, Padre, que él no se ha dado al vino, que no sea pendenciero. Te pido que mi pastor no sea codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué no es loable orar así? Claro que sí. Entonces, esta serie de requisitos, esta serie de puntos que en un momento dado puedo yo desear para mi esposo o desear para mi líder, son las cosas que yo puedo orar. Y no solamente puedo orar, debo orar como esposa, aún más, de forma responsable, yo debo orar. Por ejemplo, en el caso de Fabi, su esposo, aún no sabemos si ya puso su fe en el Señor o no. Bueno, está orando por la salvación de su esposo, pero también puede pedir por esto. ¿Sí me explico? Para la oración no hay límites, para el Señor no hay límites. Nosotros podemos pedir muchas cosas, el Señor va a cumplir su voluntad. Entonces, tenemos pastores aparte de ser esposa, como las que ya mencioné, tenemos líderes actualmente en nuestra iglesia. Hermanas, de verdad, yo como ex esposa de pastor, no tienen ni idea de las cosas que uno ve. No tienes ni idea de las cosas que uno te enteras, que tú te enteras. Y una de las cosas que son reales, y de verdad, apúntenla, apúntenla, que no se les olvide. La oveja más descuidada de la iglesia es el pastor, porque toda la iglesia corre a él por consejo, por ayuda, por oración, porque tienen una necesidad, porque hay que cubrir una cosa, porque necesitan ir al hospital, por todo lo que quieran, y por el pastor quien vela. Muy pocas personas. Es una carga tremenda, de verdad, una carga fuertísima. Y como varones, los varones que son llamados en un momento dado a cumplir esta parte de lo que vienen aquí como los requisitos, no se imaginan de verdad en qué, lo voy a dejar como en comillas, en qué problemas se meten. ¿En qué sentido? Porque van a poner a su familia como un blanco y toda la gente va a estar observando cómo se comportan. Por ahí en los requisitos viene, por ejemplo, lo que comentaba, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Todos van a estar observando si el esposo de Maggie es pastor,
¿Su hija se somete? ¿Vieron cómo se puso de rebelde? ¿Vieron cómo le contesta a su mamá? Se convierten en un blanco, hermanas, y es horrible. Entonces, de verdad, tenemos que tener mucho tiento y mucha responsabilidad, cada una de nosotras como congregantes, de que si yo observo que si mi pastor falla en algo, porque van a fallar, hermanas, todos los pastores fallan. Si mi pastor está fallando en algo, como que se está resbalando en algo, ese es el punto que yo debo de orar por él. Porque no todos los hombres, no hay ningún hombre perfecto. Los varones que están pasando por estas pruebas, que están dentro del liderazgo, que están luchando, tienen unas luchas bien tremendas. Entonces, de verdad, tenemos la oportunidad enorme de aprender estos requisitos, no para aplicarlos a nosotros, sino para orar por nuestros esposos, por nuestros hermanos o por nuestros hijos o por nuestros pastores, para que ellos puedan cumplir ese llamado tan grande que tienen. Entonces, si se dan cuenta, regresando a nuestro estudio, en 1 Timoteo 2:8, ahí estamos en 1 Timoteo 3, le voy a pedir a mi hermana Mari si nos puede leer 1 Timoteo 2:8. ¿Qué dice, hermana? Sí, Primera Timoteo 2:8 dice, quiero Ujú. pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Muy bien, muchas gracias. Si se dan cuenta, toda esta carta de Timoteo viene en una serie, no solamente las series de requisitos para los que quieran ser obispos o en este caso pastores, lo que tienen que cumplir, sino que son especificaciones para llevar un orden en la iglesia. Una de las cosas, hay dos cosas que se le piden a los varones que en un momento dado tienen el llamado para el servicio. Me refiero específicamente para meter las manos siendo líderes en la iglesia, ¿sale? La primera es la oración y la segunda, si ustedes se fijan ahí mismo en su libro, es el liderazgo. Entonces, la primer llamado, como dice 1 Timoteo 2:8, que nuestra hermana María leyó, el varón está llamado a orar. No quiere decir que ya jamás nosotras podamos orar. No, estamos hablando del orden de la iglesia, otra vez. Ajá. O sea, yo no por eso ahí, Rebe nunca jamás va a orar en su iglesia. No, 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 no. En el orden del servicio, el que debe de orar es el varón. Ajá, entonces, si leemos ahí en la página 107, nuevamente dice que quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y sin contienda. Entonces, aquí está estableciendo, pues, que se refiere específicamente a esa posición, a esa responsabilidad que los varones tienen que orar en el orden del servicio. No porque su oración sea más importante que la oración de la hermana Marisela, no porque los hombres tienen un poder especial y un poder mayor que la hermana Adriana, no, es por el orden que Dios ha establecido. Entonces vienen ahí una serie de versículos, en la parte de hasta abajo dice el vocablo griego traducido como hombres en el versículo 8, que es versículo que nos compartió la hermana Marisela, se refiere al hombre no en el sentido genérico, o sea, no está hablando como hombre en el sentido de hombres y mujeres, ¿sí me explico? Sino está hablando específicamente del varón. Sino de hombres que contrasta con mujeres. Los hombres han de ser líderes cuando en la iglesia se reúnen para la adoración corporativa. Entonces, cuando nosotros regresamos a lo que era el orden de la liturgia cuando estaban en las sinagogas judías, eran los hombres los que llevaban esta parte de la práctica en la iglesia, en la congregación. Entonces, hablando específicamente en lo que es el griego específico de este versículo que la hermana Mari nos comparte, se refiere a los varones. Por ahí en la página 108 dice, hay quienes afirman que esto contradice a 1 Corintios 11:5. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios 11:5 para ver qué dice? Quien quiera. Yo. Sí, adelante. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza porque es como si se la rapara. Ok, fíjense, en esta carta, gracias hermana, Sí. en la parte de 1 Corintios 11, desde el principio, a partir del versículo 2, habla de cómo deben de ser el atavío de las mujeres.
habla de cómo debe de vestirse la mujer, cómo debe de ser recatada, etcétera. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Y luego habla de los varones cuando oran y habla específicamente en el versículo 5 cuando una mujer ora o profetiza. Profetiza se refiere a enseñar, ajá, no a que voy a decir que mañana va a temblar y cosas de esas que no tienen nada que ver. Ajá. Entonces, aquí está hablando específicamente que lo que estamos leyendo, que hay personas que esto contradice a que las mujeres sí pueden orar de forma abierta, pero no es específicamente eso, está hablando de las características del atavío de la mujer, específicamente el capítulo 11 de Primera de Corintios. También esa es otra cosa. A veces utilizamos versículos fuera de contexto. Hermana Adriana, ¿quería decir algo? Adelante. Entonces me quiero regresar a la pregunta que nos hiciste de la página 182, donde A ver, dice que si se suponga que usted va a un estudio bíblico y la hermana está dirigiendo, este, entonces yo creo que no estaría mal, o sea, según a la luz de del versículo. este párrafo, dice Ujú, que en la página 108 donde dice que a las mujeres se les permite orar y proclamar la palabra. Entonces, ujú. no está mal que la mujer dirija porque no lo está haciendo en una congregación. Ahí está el punto de la diferencia. La liturgia, como conocemos, por usar la palabra correcta de liturgia, ¿no? La Ujú, liturgia, como la conocemos cuando estamos en la iglesia, lleva un orden y el orden es de los varones. ujú, ujú, Ahorita estamos en una reunión con puras mujeres, ujú. ¿no? ¿Podemos orar? Sí. ¿Rebe puede orar? Sí. ¿Fabi puede orar? Sí. Estamos en una reunión diferente. Cuando estamos en una reunión mixta, donde hay hombres y mujeres, ¿qué sería lo correcto, hermana Adriana? Pues yo entiendo que sí se le permitiría a la mujer orar. A lo ¿Orar mejor, en un grupo homogéneo de puras damas? Sí, claro. ajá, ¿Enseñar en un grupo homogéneo de puras damas? ok, Adelante. Pero si tenemos un grupo mixto, ¿de quién sería la responsabilidad? Del varón. pues del varón No, entonces. no porque usted no tenga el valor para orar, Sí, ¿sí me sí, sí, explico? sí, sí. O no porque, lo que estábamos mencionando, no porque el valor de la oración del esposo de mi hermana Mari es más poderoso que el suyo. No, 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 Ujú. no, no es eso, sino es Ok, más que ok. nada el Es que orden. yo pues, me había como que confundido. Digo, bueno, Ujú. entonces sí, sí, se le permite orar fuera de la congregación, o sea, en un Claro, estudio bíblico, digamos, o o sea, sí, en un estudio bíblico que la mujer dirija la oración, pensé que dije, bueno, sí se le puede permitir, porque ujú, según dice aquí en el párrafo, que a las mujeres se les permite orar, ujú, pero no en la iglesia. En la iglesia sí, 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 me queda claro que no, pero ujú. dije, en un estudio bíblico, pues tal vez sí, a lo mejor pueda dirigir, porque no hay Claro, hombres, claro, no, si hay puras mujeres, sí, ujú, claro, sí se puede. Hermana María, adelante. Gracias. Sí, hay aquí una situación que acaba de decir la hermana Adri y que probablemente no nos confundamos. Podemos hacer Ujú, uso de las instalaciones de nuestra iglesia. Por ejemplo, en la iglesia tenemos salones, tenemos áreas destinadas, hay niños, hay áreas ujú, de adolescentes, hay áreas de jóvenes. Dentro de la iglesia sí, pero en lo que se considera el culto, un culto, donde podemos decir es generalmente de los domingos, ujú, ahí sí tenemos que guardar nosotros en lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? ujú, Guardar silencio, someternos y estar en esa situación de adoración, pero así como lo instituye el Señor en la ujú, palabra, que seamos nosotros sumisas ante la autoridad del varón, ujú. porque la palabra de Dios dice que fue primero, ajá, creado el varón y luego la mujer, y la mujer fue creada para ayuda del varón. Ujú. Correcto. Ujú, Entonces, es en esas situaciones. Por supuesto que lo podemos hacer dentro de la iglesia. Por supuesto que hay áreas destinadas para nosotros. Por supuesto que incluso puede ser en el santuario, pero no en una actividad tan importante como es los domingos, como es algunas otras actividades. Este,
que son, no sé, especiales quizás, aunque todas las actividades de la iglesia son especiales, pero sí podemos hacer uso de las instalaciones, pero las actividades de las mujeres tendríamos nosotros que estar sujetas en cultos, donde hay, pues toda esta situación, ¿no? De predicación, alabanza, oración, ahí tenemos que sujetarnos nosotros. Ujú, Claro, gracias hermana Mari, porque sí, o sea, el versículo de 1 Corintios 14:34 lo voy a leer, lo pueden buscar, pero está ahí también marcado. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido ujú, hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces, ujú. puede caer mucho en esta parte de, o sea, pero ¿por qué? Y a mí no me debe de aplicar y yo sí tengo derecho. O sea, sí tienes derecho, claro que tienes derecho, claro que puedes orar, claro que puedes enseñar. O sea, si estás en casa con tus sobrinos, ¿les puedes enseñar la Biblia? Pues claro que les puedes enseñar la Biblia, pero no en el culto general de la iglesia. A eso no estamos llamados, Y ¿no? aparte, mi hermana Ujú. Mónica, Sí, es obligación de las mujeres la enseñanza, ¿eh? No podemos quedarnos sí, calladas. claro. Tenemos que ser luz, tenemos que ser luz, pero tenemos también nosotras que saber perfectamente bien el lugar que nos corresponde. La posición. Debemos hacerlo, debemos enseñar, debemos ¿Sí? incluso compartir la palabra, debemos orar, pero también tenemos la obligación de saber dónde, cuándo y cómo. Sí, sí, gracias, hermana María. Maggie, ¿vas a decir algo? Porque tengo la manita levantada de Fabi, ¿no? No, manita, nada más dedito arriba, que sí es cierto, ¿no? Sí, sí, Muchas sí. veces tendemos a confundirnos, pero Ujú. Dios es perfecto en su diseño y es darle ese lugar, no que la sociedad o nosotros queremos darle, sino que el Señor le dio al varón, ¿no? Lo A que él ya nivel general decidió. en la congregación y tomar el lugar que a nosotros nos corresponde. Correcto. Gracias. Fabi, adelante. Sí, Moni, yo aquí más bien lo que entiendo en la palabra de Dios es de que el punto es que no sea la mujer exponiendo en situaciones donde es mixta, o sea, es Bien. mixto sí, o sea, sí me Ujú, explico como que el grupo sea mixto. ujú. Ajá, o sea, mixto en grupo y también yo creo que aquí me atrevería de decir hasta de uno en uno. O sea, que una mujer instruya a un varón, ¿no? Aquí es el punto que, o sea, nosotras podemos enseñar, pero que no sea mixto, que nada más sea exclusivamente para las mujeres, ¿no? Bien. Y bueno, y entiendo la profundidad, ¿no? En el uno a uno se corre el riesgo como pues de que haya malinterpretaciones o hasta enamoramientos, ¿no? Entonces, pues Dios todo lo hace para protegernos, ¿no? O sea, todos sus mandamientos son por su amor para protegernos, ¿no? Entonces creo que es el trasfondo, ¿no? Nos quiere proteger a nosotras y también a sus hijos varones, ¿no? Así. Entonces creo que este es el punto, que no sea en un lugar mixto. Sí, y aparte de eso, tú estás mencionando algo muy importante, o sea, una mujer no está llamada a enseñar a un varón, para nada, y eso lo vamos a aprender más adelante. Y tampoco un varón puede instruir a una mujer solo. Si está con su esposa o con otra persona, adelante, solo no. Ujú. Entonces, todo es por protección, todo es porque el Señor sabe qué es lo que necesitamos y sabe cuál puede ser nuestra debilidad. Entonces, mejor ni buscarle. Hermana Mari, adelante. Sí, ay, hermana, ha tocado un punto tan álgico. Todo este tiempo que tengo de conocer al Señor, cuántas cosas tan desagradables he podido ver, el Señor me ha dado la oportunidad de ver y poderlo transmitir y poderlo enseñar. Qué peligroso es Sí, claro. cuando una mujer se atreve a enseñar a un varón o cuando el varón, incluso hasta el siervo de Dios, instruye a una mujer de uno a uno, ¿eh? Ujú. Qué cosas tan desagradables, hermana, porque Satanás no descansa.
No, Satanás no descansa. Cuidado, hermana. Y digamos, es que no, yo voy con todo el corazón de enseñar. Sí, no. cuidado, mis hermanas, en todos estos años que tengo, que el Señor me ha dado la bendición de estar sirviéndole. ¿Cuántas cosas he podido Ujú, ver, pero que me han enseñado, hermana, para claro. poderlo replicar y para poder dar testimonio? Muchas veces decimos, no, no va a pasar, no va a pasar porque yo... No, subestimamos la capacidad que tiene el enemigo o nuestra propia carnalidad, Ujú, nuestras subestimamos y decimos, ujú. no, no va a pasar, ¿cómo crees? No, no, no. Incluso hasta subir a un varón a tu automóvil. Te doy un ride, cuidado. No. Hermanita, ¿dónde vas? Te doy un aventón. No. Con mucho, ay, hermano, Hay de hasta se me todo, enchina la piel. ¿no? Hay Perdón. de todo, hermana, de verdad. O sea, solo hasta que estás observando este tipo de detalles, híjoles, de verdad, uno puede pensar, como bien lo dice usted, que no va a pasar, pero hay muchos factores que influencian. Y ahorita vamos a hablar de algunos y ya se me está acabando el tiempo, pero, o sea, nadie está exento a que le pase algo. Nadie. Por más de que en un momento dado sientas confianza con la persona, eh, no. Escuché a una enseñanza durante el tiempo en que mi esposo fue pastor y antes, desde que nos estuvimos preparando, fuimos a una conferencia en donde se hablaba específicamente. Ahorita te doy este espacio, Fabi, permíteme. Cómo estaban hablando de esta situación de cómo se tiene que cuidar al varón, no nomás porque sea pastor, ¿eh? O sea, no, es cualquier varón. Nunca dejes subir cuando va manejando el varón, tiene que ir su esposa. Y si van otras personas, atrás. Ujú. Y de preferencia no. O tenga que ir un familiar con él. O sea, un varón solo con una mujer, no. Entonces, es una cosa horrible. Se tiene que estar uno cuidando de todo. Uno puede caer en la soberbia de decir que no va a pasar. Ujú. Y ese puede ser un pecado terrible. Y de verdad, o sea, uno no sabe en la que se mete. Te vas a meter a la boca del lobo. Fabi. Sí, bueno, y por ahí dicen que todo empieza con un like, ¿no? Pero aquí el punto, sí, el punto es de que yo creo que podemos hacer la analogía de cómo empezó el COVID, ¿no? El COVID Ujú. empezó en un mercado, en un poblado de China y cómo se Ujú. expandió. Y así es, o sea, a veces podemos creer que es algo tan insignificante, tan pequeño o tan lejano a nosotros y acabamos de vivir una pandemia, ¿no? Entonces Sí, yo creo que así podemos hacer la analogía del pecado, sí. de cómo entra. Nada Ujú. más era eso. Gracias, Fabi. Entonces tenemos que estar bien pendientes a la luz de observarnos y estarnos analizando constantemente, porque en algún momento fallamos y todas tenemos una debilidad y todos los seres humanos y todos los varones tienen una debilidad. Nadie es infalible. Entonces aquí el punto es observar, en este caso, observar a nuestro esposo o nuestro hijo, nuestro pastor y a empezar a apoyar en esta parte de oración. Si eres esposa, pues confrontar, ¿no? Y hablar, oye, yo estoy observando esto. ¿Podemos tomar el punto? He orado por esto. ¿Podemos hablarlo? Y empezar a hablar este tipo de cosas. Pero antes de desviarme más, déjenme cerrar esta parte. Entonces, realmente el primer llamado del varón, por parte de Dios al varón, es la oración. ¿Estamos llamados a orar todos? Sí. ¿Estamos llamados a orar en cualquier lugar? Sí. Pero si estamos en un grupo mixto, cuando se está hablando de una liturgia en una iglesia, en una congregación, el llamado inclusive para orar es para el pastor o para los varones. Generalmente, por ejemplo, en el caso de la iglesia donde nosotros nos congregamos, se cuentan o se dicen los testimonios y se ora por los testimonios y generalmente ora el varón, en este caso el pastor. Entonces hay que observar ese detalle. La segunda parte que el Señor llama a los varones es, aparte de la oración, es a tomar el liderazgo. Y he ahí en donde empezamos a leer todos los requisitos que estuvimos leyendo y que estuvimos comentando,
de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 10, que nos leyó la hermana Adriana. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta situación, hermanas? Que estos requisitos que el Señor está poniendo para los varones son observados por medio de la congregación de igual forma cuando van a poner a un pastor o van a nombrar a un pastor. Entonces, no me va a alcanzar el tiempo porque ya llevamos 1 hora y cachito. ¿Cuáles son esos requisitos? Pero vamos a hablar en el versículo 1. Vámonos todas al versículo 1 de 1 Timoteo 3. Entonces, el capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta parte en el contexto histórico, cuando se escribió este versículo de 1 Timoteo 3:1, habla de la siguiente situación. Los emperadores romanos en aquel tiempo se ensanchaban pues, con los cristianos. Ustedes saben o han leído, no sé, algunas historias tristes y horribles en donde los cristianos los atrapaban, los metían al circo, los vendían a luchar con los leones y los hermanos iban cantando para encontrarse con su Señor, para encontrarse con la muerte. Pero hay historias horripilantes en donde los emperadores romanos se ensañaban aún más cuando atrapaban un pastor. Atrapar un pastor era como cazar al pez gordo. Agarrar un grupo de cristianos, pues sí, agarré un grupo de cristianos y y los azoto y los golpeo y los meto para que se los coman los leones. Pero agarrar un líder, ah, eso era un premio. Entonces, cuando ellos agarraban tristemente a los hombres que entregaban sus vidas para ser pastores, ¿saben qué hacían con ellos, hermanas? Los quemaban vivos. Y esa llama fuerte de un hombre quemándose vivo era lo que alumbraba las fiestas de los emperadores romanos. Entonces, si regresa, sabiendo todo este contexto, volvamos a leer lo que dice el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué varón iba a levantar la mano para ser obispo o para ser ministro con esas condiciones? Yo creo que no. O sea, si tú realmente amas a tu familia y dices, chispas, o sea, si me agarran, si soy pastor y me queman o me torturan o me hacen, qué feo. Por eso dice, si alguno anhela, si alguno por ahí está pensando, levantar la mano y decir, pues ya mataron a mi pastor, pero pues yo también quiero ser pastor, dice que buena obra desea. Es por eso que no podemos, los seminarios no deben nombrar pastores. Es por eso que después de estudiar en el seminario no te pueden decir, hermana Adriana, gracias por haber terminado estos 3 años del seminario, eres pastora. No se gradúan los pastores. El llamado al pastorado es un llamado personal por parte de Dios. Es un anhelo que nace en el varón. Regresando aquí a nuestro libro, dice aquí en la página 109, un requerimiento esencial para un líder de la iglesia es que sea un hombre. Bueno, sabemos que tiene que ser un varón. El pronombre indefinido tis, alguno debe tomarse aquí como masculino, si alguno desea. Ajá. En concordancia con la forma masculina de los adjetivos de los versículos 2 al 6, también hasta ahí. Estamos hablando de varones. El varón es el que tiene el llamado. Y es una situación muy interesante. Yo estuve hablando con mi esposo cómo fue su llamado, cómo sintió ese llamado. Y dice, es un anhelo profundo por enseñar, es un anhelo profundo por hablar, es un anhelo profundo por dirigir. Es algo que no podemos describir porque no hay un requisito, no hay un punto A, un punto B, un punto C, porque es algo que Dios pone en ti. No sé si les ha pasado que hay veces que Dios las manda a hacer algo específico. Yo creo que sí. Yo creo que sí hemos vivido eso. Entonces, algo similar, no lo puedo describir ni yo. Es algo similar a lo que vive cada varón. Yo no sé, por ejemplo, ¿no? Si el esposo de Rebe va a ser llamado para ser pastor o el esposo de Maggie, yo no sé. ¿Cómo lo van a definir? Pues él lo va a definir con Dios. Ni Rebe lo va a poder definir, ni Maggie lo va a poder definir. No es algo que nosotros podamos poner con palabras, sino más bien es algo que Dios pone en el corazón del varón y lo conmueve y lo remueve para poder cumplir eso que él está llamando a hacer.
Entonces, sabiendo todas estas situaciones, entendiendo todas estas cosas, nosotros tenemos que entender también lo siguiente, página 109 dice, obispado o sobrevedor se refiere a aquellos hombres que son llamados por Dios para guiar a su iglesia. En el Nuevo Testamento, los vocablos de sobrevedor, pastor y anciano se refieren a un mismo cargo. Ujú. Entre sus responsabilidades están gobernar, predicar, enseñar, orar por los enfermos, cuidar la iglesia, establecer un ejemplo digno de ser seguido por otros, consolidar la política de la iglesia y ordenar otros líderes. Esta es una lista de cosas que en un momento dado aquel hombre llamado, ujú, debe de empezar a cumplir. A lo mejor al principio, pues el hombre todavía no conoce bien su llamado, porque generalmente así es. O sea, imagínate salir del seminario y que te digan, ya eres pastor. Ah, qué padrísimo, ¿no? ¿Y qué es eso? Porque muchos hombres nada más se meten para estudiar y aprender y está bien. No puedes decirle a esa persona que ya es pastor porque no tiene el llamado. Eso tenemos que metérnoslo bien en la cabeza. Porque si tú estás orando para que tu esposo cumpla a lo mejor esos requisitos porque es deseable, porque es bueno, tú no sabes si lo van a llamar como pastor y en la situación en la que te vas a poner como esposa de un futuro pastor. Entonces sí tenemos que tener bien, bien en cuenta estos requisitos y que eso es algo que no puede venir de ti por una motivación, sino, o porque alguien te lo dijo, sino porque viene de Dios. Y eso es algo que no podemos describir. Entonces, aquí viene esta parte de las cualidades que en un momento dado este varón tiene que presentar en la parte final de la página 109. Dice lo siguiente, las cualidades espirituales para el liderazgo no son negociables. Estoy convencido de que forman parte de lo que determina si un hombre en verdad ha sido llamado por Dios para el ministerio. Una de las cosas que me decía mi esposo, porque yo le comentaba, o sea, pero ¿quién puede cubrir todo, no? O sea, no es un superhombre, yo les dije, no es un superhombre, no es un hombre perfecto. Dice, pues es que es el mismo Dios el que te da la capacidad de poder cubrir las cosas. Y si vas a fallar, pues claro que vas a fallar, pero tienes que observar en dónde vas a fallar y cómo te vas a recuperar de esa situación de fallo. Entonces, si damos vuelta ahí en la página, a 110 viene la descripción de todas esas cualidades que vienen escritas en 1 Timoteo 3, capítulo 1 versículo 1 al 10, y empieza a mencionar cuáles son sus características. Me regreso a 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Ya entendimos qué significa esto. Pero es necesario que el obispo o el pastor sea y empiezan las características. Y la primera característica es irreprensible. Entonces, regresando a nuestro libro, habla de la irreprensibilidad. Entonces, es un requisito fundamental, es funcional, que no tenga, dice mi esposo, que no tengan cola que le pisen. O sea, que sea una persona que se conozca de alguna manera su transparencia en su manera de ser. Un pastor tiene que ser transparente delante de las personas que está pastoreando. Un pastor que si tiene algún problema o tiene algún pecado, tiene la responsabilidad de hablar y decir, estoy luchando con esto, hermanos, ayúdenme a orar. O tengo este problema de salud, hermanos, ayúdenme a orar. O pasó esta situación, o si tienes que pedir perdón, pues tienes que pedir perdón. Entonces tienes que observar este detalle. Y fíjense, Dios no nos está llamando a eso, hermanas. ¿Por qué nos queremos poner esa corona? ¿Por qué queremos tener esa responsabilidad? Eso no nos toca, les toca a los varones. O sea, observemos hasta qué grado Dios nos está protegiendo, porque la vara para ellos está bien alta, discúlpenme, porque ellos están por arriba de nosotras. Entonces, cuando el Señor se siente a hablar, cuando ya estés delante de la presencia del Señor, cuando sea el tribunal de Cristo y se empiece a agarrar a la familia de Maggie, al primero que se van a agarrar es a Carlos. Y al primero que le van a empezar a ver, a preguntar es a él. Y luego Maggie. Y a Maggie le tocará su parte. Y así a cada una de las que estamos casadas. Entonces, de verdad, ¿quieres tomar esa responsabilidad, mujer? Yo creo que no. Entonces tenemos que pensarlo muy bien. Entonces viene aquí algunas cosas y me voy a tomar el atrevimiento de leer algunas de ellas. La vida de un líder de la iglesia no puede estar
deslucida por el pecado, por vicios, por alguna actitud errónea, por un hábito, por un incidente. Hay que observar todas esas cosas. Eh, Eso no quiere decir que tiene que ser perfecto, pero no debe haber defectos manifiestos en su carácter. Si es muy enojón o tú has observado que es muy enojón, bueno, puedes empezar a orar, acercarte con tal vez con tu esposa, hablar, comentar, ¿sí me explico? Pero la oración, tú puedes orar por tu pastor. Ujú. Habla también, dice un libro de la iglesia, se descalifica a sí mismo cuando su injusticia dice a otros que no puede vivir en pecado y él vive en pecado, ¿no? O sea, debe de haber una congruencia en su manera de vivir y en la manera en cómo en un momento dado estás hablando a las demás personas que deben de ser. Si yo te digo, hermana Mari, no seas mentirosa, yo te estoy mintiendo, o sea, ¿qué ejemplo me estás dando, Mónica? ¿No? Si tú eres una mentirosa también. Esa parte de recordarnos de quitarnos primero la viga de mi ojo para poder ver bien la paja del ojo de mi hermano. Entonces, recordar que todos estamos en la misma situación de pecado. Todas podemos observar que todas podemos caer en algún pecado similar al que mi hermano que estoy hablando mal está cayendo. Entonces, observar todas estas cosas. Em, Hay muchas situaciones en las que, bueno, cualquier situación no cubierta por parte de estos requisitos para poder tener el liderazgo, pues ¿qué creen? Pues te descalifica como líder, ¿verdad? Entonces, si en un momento dado tú continúas con una vida pecaminosa, no sé, bueno, ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero de que tú bebes, se supone que no debes ser bebedor, ¿no? Porque ahí dice, pero tú bebes y por ahí alguien te cachó bebiendo, tienes dos opciones. Pides perdón, te alejas de lo que estás haciendo o niegas todo, te descalificas solo. Entonces, ese es el punto. Aquí la situación con los varones es, cada uno de los varones tiene sus propias situaciones, cada uno de los varones tiene sus propias circunstancias, pero tienen que observar esta serie de requisitos para que puedan tener, cumplir más bien el orden mandado por el Señor para cubrir bien lo que se necesita en la iglesia. Un hombre que no alcance a cubrir todos estos requisitos se tiene que salir o en un momento dado arreglar la situación pidiendo perdón y si todavía puede continuar, pues puede continuar. Son muchas circunstancias que se tienen que observar. Entonces, los pastores se pueden descalificar del ministerio. Y aquí viene una parte que la hermana Marisela estaba mencionando hace rato. Satanás trabaja arduamente para socavar la integridad de los líderes espirituales porque al hacerlo destruye sus ministerios y trae reproches sobre Cristo. Entonces, ¿qué es mejor? Agarrar y decir, pues ya la regué, mejor me retiro o mantenerme en mi soberbia diciendo, no, no, yo no soy bebedor, no, si mis hijos sí me hacen caso, no, yo soy bien apacible, no, 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 todos están sujetos conmigo con toda honestidad, no, 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 yo soy decoroso y soy prudente, sí hospedo a la gente, hay que observar todo eso. Entonces, tenemos una tarea importante, o sea, no solamente el orar por nuestro esposo y pedirle al Señor que le ayude a cubrir los requisitos, no para que sea pastor, sino porque es algo deseable para él, sino también tenemos la responsabilidad de observar a nuestros líderes, no para encontrar la paja, sino para orar por ellos. Y lo necesitan, ¿sale? Entonces Satanás anda como león rugiente, ¿no? ¿No dice la Biblia en Santiago? Buscando a quién devorar, a ver quién cae. Después de esto viene lo que son cualidades morales. Ujú. Pablo menciona inicialmente varios requisitos morales para un anciano, marido de una sola mujer. Fíjense, marido de una sola mujer, entonces hay mujeres pastoras, entonces una mujer tiene que estar casada con otra mujer para ser pastora. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nada más es un llamado para el varón? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Está fácil? ¿Verdad que no? Entonces, empezamos por eso, una pureza sexual. Un líder, en primer lugar, debe ser marido de una sola mujer. Entonces, aquí nuevamente es regresar a esta parte de
que el Señor diseñó el matrimonio con un propósito, que el varón debe de mantenerse en integridad para poder mantener en integridad su familia, su esposa, con una pureza sexual. Ese es un tema principal para el ministerio. Muchos hombres se descalifican por este tema. En un momento dado, no sé si han escuchado historias de terror de muchos hermanos que eran líderes y que los terminan cachando y que llevaban esa vida pecaminosa por años y que terminan descalificando todo el ministerio por años porque el hombre se quedó callado 8 años, no solamente con una mujer, sino con 20 mujeres. O sea, wow, eso pasa. Y también hay historias de terror hace muchos años, no recuerdo bien hace cuánto tiempo se descalificaron líderes porque utilizaron, hubo un grupo de hombres, o sea, de personas que pues lógicamente estaban en contra de la iglesia. Les voy a buscar bien la estadística, pero estas personas, o sea, este grupo delictivo criminal, no tengo otra manera de llamarlo, que evidentemente pues no eran creyentes, utilizaron a mujeres que se prestaron para pedir apoyo espiritual a iglesias. Entonces se metían de forma encubierta a congregaciones y decían, sí, pues yo aquí me congrego y yo aquí estoy muy feliz y yo quiero aprender de la palabra. Hasta llegar a un punto en el que por alguna situación lograban quedarse solas por algún momento con el líder espiritual, y cuando salían de estar en la oficina solas con esas personas, hacían que los demás observaran que, ay, me acomodó rápido la ropa, ay, la falda se me desacomodó, cuando efectivamente el varón no había hecho nada. Y esos varones fueron descalificados y fueron sacados del ministerio por haberse expuesto de esa forma, cuando ellos no habían hecho nada. Hay de todo, hermanas, y esa estadística es real. Y eso pasó hace muchos años con otros líderes en los Estados Unidos, cuando los andaban cazando también para ver qué decían en sus sermones. Y tenían que entregar el sermón escrito a las autoridades para que fuera revisado. Y por alguna mala palabra los descalificaban. Entonces, es un ataque frontal, fuertísimo, en contra de los líderes espirituales. Entonces, ¿se dan cuenta de por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que estar observando estas cosas? Entonces, aquí se está hablando de pureza sexual, se está hablando de excesos, ahí en la página 112. Un líder en la iglesia de Dios debe de ser sobrio. Aquí no solamente se habla de la situación del vino, puede tener otros excesos diferentes. ¿Cuántos hombres pueden ser codiciosos? ¿Cuántos hombres pueden desear tener más? No se conforman solo con un reloj, quieren 15 relojes. No se conforman con una comida tranquila, sino es que se quieren comer los 20 chocolates. ¿Sí me explico? Cualquier exceso lo puede descalificar. Entonces, yo como ayuda idónea, como esposa, confrontar a mi esposo. Oye, he observado esta situación. Estoy orando por esto, quisiera que lo habláramos. O déjame comentarte. Hay un versículo, si alguien se lo sabe, no lo recuerdo, pero creo que está en Proverbios, que hierro con hierro se aguza. Sí, ¿no? Si alguien se lo sabe, que me lo pueda decir. O sea, realmente estamos llamados pues, para limar las asperezas de la otra persona con la que estoy. Y se habla de hijos, y se habla de esposo, y se habla inclusive de mamá y papá. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser luz y sal en este mundo. No podemos ejercer un ministerio y un llamado de reconciliación con otras personas si estamos mal nosotros. Tenemos que observarnos. Entonces tenemos que ser sobrios. Bueno, en el caso del varón, el varón que requiere o anhela obispado, tiene que ser sobrio, fijarse en su posición, sabe que tiene una influencia, la gente lo ve. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, porque yo sí también lo vi, cómo hay personas que ven al líder así como que, wow, inmaculado, nunca se ha portado mal, es perfecto, y eso es un error. A mí me tocó estar tristemente en un funeral en donde lamentablemente pues un hermano falleció, y los testimonios, hubo un tiempo de testimonios en donde estaban hablando sobre él. Entonces, la verdad, honestamente, empezaron a exagerar las personas. O sea, empezaron a decir, no, es que el hermano fulano
era perfecto y el hermano fulano era un pilar para la iglesia y el hermano fulano. Y yo dije, chispas, ¿no? Como que esto ya se está poniendo medio escabroso, ¿no? Que se levanta la esposa y que agarra el micrófono y dice, todo el mundo ha estado hablando del hermano fulano, que es mi esposo. Les voy a decir que era un pecador. Ajá. Sí, estuvo al frente de la iglesia, sí ayudó, sí hizo muchas cosas, pero él no era ningún santito. La esposa. Solamente así les bajó a todos los humos. Hay que observar esas cosas también. Entonces, esa una persona en ese grado de influencia puede llegar a sobrepasar por estas cosas. Entonces, hay que observar todos estos detalles, son situaciones que debe de observar en este caso el varón, ¿no? Ahí en la página 113 dice, beber es solo una área en la que puede haber exceso. La glotonería ha sido llamada el pecado del predicador y con frecuencia esa crítica es justa. Los líderes espirituales deben ser moldeados y equilibrados en todas las áreas de su vida. ¿Y qué no es bueno que también nosotras seamos equilibradas? Claro que sí. ¿Cuántas mujeres conocen que comen por nervios o que están ansiosas y agarran los chocolates y no los pueden dejar de comer? ¿O cuántas mujeres conocen que saben que no deben de comer ciertas cosas y lo hacen? Entonces tenemos que observarnos también nosotras. Tenemos ese llamado. Autodisciplinado. Se deduce que un líder sobrio también debe de ser prudente, autodisciplinado. Un hombre sobrio evitará los excesos para poder pensar claramente, lo cual conduce a una vida ordenada y disciplinada. Tú puedes ver a tu esposo y dices, no, él no es ordenado ni disciplinado. Él tira toda la ropa por todos lados. Cada uno es diferente. Oremos por esas situaciones. Si a lo mejor eso le cuesta a tu pastor, pues ora por ese tema. Bien organizado. Eh, Habla aquí del griego traducido como respetable o cosmio, se deriva a un sustantivo cosmos, lo opuesto a cosmos es caos. Un líder espiritual no debe vivir de manera caótica, debe de vivir de manera ordenada, puesto que su trabajo implica administración, supervisión, planificación y establecimiento de prioridades. ¿Se dan cuenta que no es algo sencillito? Hospedador. Bueno, tiene que tener actividades organizadas. Hospedador. Sabemos que ser hospedador es un llamado para todos. Si yo tengo un espacio y no puedo, un hermano tiene una necesidad, puedo hacerle un espacio en mi casa y una noche se puede quedar sin ningún problema, etcétera, etcétera. Hospedador es esa capacidad que tiene de todos los seres humanos, en este caso todos los hijos de Dios, estamos llamados para poder ayudar a otro en caso de necesidad. Pues cada uno de nosotros tenemos ese llamado. Em, Dice ahí, comprendo que demostrar amor hacia los extraños requiere vulnerabilidad y puede incluso ser peligroso porque algunos pueden aprovecharse de nuestra bondad. Yo creo que eso a nadie le ha pasado, ¿verdad? Es algo que no pasa. No pasa, hermanas, ¿cómo creen? A mí me ha pasado un chorro de veces. Entonces ha sido una cosa muy horrible, de verdad. Recuerdo una vez. No, a lo mejor no debo de decirlo, pero lo voy a comentar. Es un comentario nada más. Me tocó Año Nuevo, no fue este Año Nuevo, más atrás, y le dije a mi esposo, siendo pastor, oye, la familia fulana y la familia fulana, yo creo que a lo mejor, pues no van a estar, pues no tienen muchas cosas, ¿no? Nosotros sí tenemos, gracias a Dios, ¿por qué no los invitamos? Ah, pues órale, ¿no? Y ya, hicimos la invitación, toda la familia, llegaron dos familias, llegaron las dos familias. Ay, no, hermanas, me arrepentí, porque esas dos familias estaban de pleito y se dieron un agarrón. Y yo nada más quise ser hospedadora. Entonces, hay historias de terror. Espero que a ustedes no les pase. Pero sí, o sea, hay que observar esa cosa. O sea, todos estamos llamados para eso, más el pastor en un momento dado está llamado a ser hospedador, está llamado a reconciliación, está llamado a que una persona pueda tener un espacio limpio, seguro por una noche, dos noches, no sé, dependiendo de la situación, ¿no? Y viene la otra característica que es maestro cualificado, pero creo que ya me pasé. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya me pasé. Habíamos dicho que hasta la página 113. Sí, entonces hasta la parte de no dado excesos. Realmente nosotros tenemos que reconocer que el llamado para los varones es muy alto, que ellos no son perfectos,
que ellos están cumpliendo ese llamado que no podemos describir y no podemos definir con palabras, que es importante que en un momento dado como esposa puedas apoyar a tu esposo y que tengas que orar, porque una de las cosas que yo aprendí como ex esposa de pastor es si realmente tu esposo tiene el llamado, tú lo conoces, tú lo ves. Si tu esposo está deseando, está anhelando obispado, buena obra desea. Y tú como esposa no puedes simplemente agarrar y decir, pues es tu llamado, mi rey, tú lo cumples solito. No, él no va solito. Él no va solito. Va con toda la familia. Y va a ponerse como un blanco para que toda la gente lo vea, para que toda la gente lo critique, porque hay gente que critica y hay gente que ama, para que todo el mundo lo vea y lo traten mal. Y hay gente que lo trata bien. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a orar por estos pequeños requisitos que ahorita vimos, para que observemos a nuestros pastores no con un afán de crítica, sino con un afán de ser ayuda, de lejos. A lo mejor no le dices nada a tu pastor, pero tú empiezas a orar. A lo mejor si te acercas y le dices, ¿no? Pastor, estoy orando por usted por esta decisión que debe de tomar, o estoy orando por usted porque lo vi molesto tal día. Entonces, pues no sé si estaba usted bien o mal, pero pues yo estoy orando, ¿no? O yo lo vi enojado o yo lo vi como triste y pues siento que a lo mejor está usted enfermo. Entonces, si usted está enfermo y quiere que ore específicamente, pues dígame, yo lo voy a hacer con gusto. O no le digas nada y tú hazlo. O con tu esposo igualmente. Entonces, es un llamado grande, importante, que solo Dios puede cumplir. Entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí porque ya son casi 2 horas y Maggie me va a colgar. Entonces, terminemos orando. Alguien que quiera orar por su pastor específicamente, si no quieren decir nombre, no lo digan. Y oran, una persona que quiera orar, quien sea, por su pastor, sin decir nombre, si no quieren, y por los pastores en general. Y alguien que quiera orar para terminar el estudio. ¿Quién quiere orar? O yo les cojo. Nada, no es cierto. Maggie, ¿quieres orar por qué quieres orar? ¿Para cerrar o por los hermanos en general, los pastores? Por los pastores, Moni. ¿Ok? ¿Y alguien que quiera orar para cerrar el estudio? Hermana Adriana. Ok, entonces primero Maggie y luego la hermana Adriana. Adelante. Ok. Bendito Señor y Padre hermoso, gracias te damos, Padre Santo, una vez más, porque eres tú hablándonos, Padre, eres tú transformándonos, Padre, eres tú, mi Señor y Dios, guiándonos a ser hacedoras de tu palabra, Padre. Gracias, mi Señor, porque nos enseñas una vez más, nos confirmas tu diseño para nosotros y también para los pastores y líderes que hay alrededor del mundo, Padre. En esta noche, mi Señor y Dios, te pido muy en especial, Padre, por mi pastor, mi Señor y Dios, y por todos los pastores que conocemos, mi Señor, por todos los pastores que cada día, mi Señor, se esfuerzan, mi Señor, en ser más como tu Padre Santo. Que seas tú obrando en su vida, mi Señor, transformando su mente y su corazón, mi Señor, a tener ese corazón dispuesto, mi Señor, a servirte, a obedecerte, mi Señor, a caminar con integridad, mi Señor y Dios, como tú se los demandas, Padre. Por favor, derrama tu gracia en su vida, Padre, y hazles entender, Padre, sobre todo aquellos que se han desviado o se están desviando, mi Señor, de tu propósito en su vida, de tu llamado en su vida, mi Señor y Dios, que tú trates en su vida de tal manera, Padre, que ellos puedan escuchar tu voz y regresar a ti, mi Señor y Dios. Los ponemos en tus benditas manos, Padre, porque es arduo ese trabajo, ese liderazgo, mi Señor, que tú les has encomendado, Padre, pero sabemos que tú eres fiel y justo, mi Señor, y que tú los fortaleces, Padre Santo. Y todo es por ti. Y para ti, mi Señor y Dios, por favor, sé obrando en cada varón, mi Señor, en cada familia, en cada matrimonio, Padre, como bien nos enseñó hoy, Moni, Padre Santo, no es el pastor solo, no es ese líder solo, mi Señor, sino que va con su ayuda idónea y con su familia, Padre. Fortalécelos, por favor, Padre Santo, y nos encomendamos a tu bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y de Amén. esa misma manera, Señor, te queremos dar gracias por esta tarde que tú nos has hablado y nos muestras cada vez cómo nos has diseñado y en qué momento
nuestra vida nos has puesto, Señor. Te queremos rogar y te damos las gracias por la vida de Moni, que ha dispuesto tiempo, Señor, para preparar la lección y para compartirnos lo que tú le has mostrado. Te damos muchas gracias también por la vida de cada una de nuestras hermanas que están aquí en este momento. Te rogamos que tú las sigas animando para seguir continuando aprendiendo cada día más de tu palabra y que podamos ser luz y que podamos llevar estas enseñanzas y compartirlas con otras mujeres, Señor, para que también ellas puedan seguir obedeciendo a lo que tú nos has llamado. Te damos gracias por todo la palabra que nos has dado, que nos has dejado, que podemos estudiarla y podemos abrirla, Señor, sin temor de ser perseguidos. También te damos muchas gracias y te damos muchas gracias por todo lo que nos has enseñado en este día y te rogamos que cuides de nuestras vidas y de nuestras familias el resto de la semana para que nos volvamos a ver con ánimo y con gratitud. Te damos gracias esta noche. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, y luego esperamos a que Maggie termine la grabación.